Bueno, comenzamos con esta serie de charlas sobre el tema de la crianza de los hijos. Me pidieron que hiciera estos videitos y este es el resultado de un curso que supimos hacer hace un tiempo con un psiquiatra cristiano que nos habló de la importancia y de la influencia de los padres en la formación de los niños. Y más en esta época posmoderna donde los padres están tan ocupados y donde los padres trabajan y muchas veces delegan esta responsabilidad en otras personas. Dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La otra versión dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y otra versión dice, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Señor, en este día, en este tiempo, queremos pedirte que tú seas el que nos guíes, el que nos hables y que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, a través de tu palabra. Clamamos a ti por cada papá y cada mamá, que tú puedas abrir su mente y mostrarles la importancia de ese niño que tú has puesto en sus manos. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, criadlos, edúquenlos, disciplínenlos, instruyanlos. Todas estas palabras hablan realmente de la importancia de encaminar a los hijos en el camino de la vida. Criar a nuestros hijos va más allá del presente y su futuro va a depender del carácter que ellos desarrollan. El carácter son los valores que queremos ver en ellos. La mayoría de los padres no nos anticipamos a los hechos, sino que vamos corrigiendo lo que vemos mal en el niño. Después que vemos una actitud mal en el niño, queremos corregirla, pero lo importante es formar su carácter antes que ellos adquieran hábitos pecaminosos en sus actitudes. O sea que nosotros educamos por reacción y no por proacción. Y esto es muy dañino. ¿Y por qué lo hacemos así? Y porque recién vemos lo que hicimos mal antes cuando el niño reaccionó, cuando el niño tuvo una mala actitud, cuando dijo algo mal, cuando mintió. Pero es tan importante enseñar antes, por ejemplo, enseñar la importancia de la verdad, la importancia de la gratitud, la importancia de estar contentos. Todas esas cosas deben ser inculcadas antes de que veamos una reacción que no nos gusta. Debemos ser proactivos en la educación, anticipándonos a las conductas antes que ellas aparezcan. Carácter se refiere a la forma de actuar, a la forma de enfrentar las situaciones de la vida. Eso es carácter. Carácter es la capacidad o la incapacidad para resolver problemas. Una persona que no puede resolver problemas, una persona que necesita que estén resolviendo los problemas, una persona que no ha formado un carácter. La moral también se relaciona con el carácter, la forma de relacionarse con los demás, o sea, las relaciones entre las personas, la forma de trabajar, la eficiencia en lo laboral, todo eso está resumido en el carácter. Entonces, el carácter es la forma de actuar, de enfrentar las situaciones de la vida. Entonces es importante que nosotros busquemos formar en nuestros hijos un carácter que los ayude a resolver problemas, a enfrentar situaciones difíciles, a relacionarse con personas que no siempre van a ser como ellos quieren, a personas con diferentes caracteres, de diferentes edades. También en las actitudes en cuanto a la moral, en cuanto a la sexualidad, que hoy en día está tan
tan degradada. Y también en lo laboral, en lo que ellos hacen, aún en lo pequeño que ellos van haciendo, se tiene que ir formando el carácter en la continuidad, en la perseverancia, aunque sea en un dibujo, pero ellos tienen que terminar lo que dibujan. Entonces todo eso se lo inculca desde niñitos, desde el carácter. Y todas estas cosas que las vemos en los adultos más claramente, se influencia y se forma en la primera infancia cuando se está formando el carácter. El carácter siempre se desarrolla en el contexto de relaciones significativas. El niño desarrolla su carácter en el contexto de relaciones amorosas, seguras, donde hay estabilidad, donde hay amor, donde hay comprensión. Entonces eso va a ayudar a que el niño desarrolle un carácter que después honre a sus padres y los haga sentir bien. Pero ¿quiénes son el elemento primordial en formar el carácter? Los padres. Hoy en día los niños están muchas horas a veces con otras personas, pero los padres son el elemento primordial en forjar el carácter del niño. Si el niño está muchas horas con personas que no le ayudan a forjar un carácter de acuerdo a lo como padres deseamos para nuestros hijos, esto va a influenciar negativamente en el resto de su vida. Por eso, en Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en el camino correcto. Instrúyelo mientras es niño, mientras es pequeño, en el camino correcto, en los valores morales, en las cosas buenas, corrigiendo lo malo, porque de esa manera, ni aunque sea viejo, cuando sea viejo, no lo va a abandonar. En Proverbios 1:8 nos dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. En Proverbios 6:20 nos dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Se está hablando corrección, mandamientos, enseñanzas, instrucción, son todas palabras que hacen, que van formando el carácter del niño. Y después nos va a decir en 1 Timoteo 5:10, cuando está hablando de las viudas que deben ser tenidas en cuenta, de las mujeres mayores que deben ser reconocidas, dice que esas mujeres tienen que ser reconocidas por sus buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que puede tener una mujer mayor? Haber criado hijos, haber practicado la hospitalidad, haber sido servicial con los creyentes, haber estado dispuesto a servir. Pero fíjense que la buena obra que se rescata acá es criar hijos. Mujer, la mejor obra que puedes hacer, la obra que va a hacerte realizar como persona, es encaminar a tus hijos en un carácter que honre a Dios, en el camino de la vida, en el camino correcto. Esa es la mejor obra que puedes hacer. El factor de mayor impacto en el desarrollo de los niños es la relación afectiva y amorosa de sus padres. O sea, queremos que nuestros hijos se desarrollen emocionalmente sanos, que tengan un buen nivel intelectual, un buen nivel cognitivo, que ellos desarrollen un físico sano, que jueguen, que hagan deportes y que ellos estén eh, sanos físicamente, que estén sanos psíquicamente, que su mente sea una mente sana, y queremos que se desarrollen de una forma espiritual, que desarrollen una relación con Dios, una mirada espiritual. Eso está basado en una relación afectiva y amorosa de sus padres. Un niño que está criado horas frente al televisor, un niño que come lo que quiere y no lo que es bueno, todas esas cosas van impidiendo un desarrollo sano
en los niños. Por eso la relación afectiva y amorosa de los padres es el mayor impacto y es el que puede producir estos desarrollos. Una relación que los envuelva con amor y que esté continuamente mirando por el bienestar de ellos. Eso va a ser el impacto en el desarrollo emocional, cognitivo, físico, psíquico y espiritual de los niños. Criarlos es conducir a los hijos. ¿Qué es criarlos? Guiarlos para que puedan tomar decisiones inteligentes y bíblicas por sí mismos. O sea, criarlos es acompañarlos hasta que ellos puedan tomar decisiones inteligentes. Entonces, no vamos a empezar a criarlos y a darles instrucciones cuando ellos ya están en escuela, que tienen que tomar decisiones. Debemos conducirlos antes de que se enfrente a situaciones donde deben tomar decisiones. Tenemos que conducirlos para que ellos puedan tomar decisiones inteligentes y decisiones de acuerdo a lo que el Señor nos dice en la palabra, decisiones de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y eso, guiarlos sin que ellos estén dependiendo de nosotros. Va a haber momentos que va a haber que soltarlos cuando van a la escuela, cuando salen. Entonces ellos tienen que aprender a guiarse por su razonamiento y por las pautas que hemos puesto en su mente y en su corazón. Ellos tienen que llegar a depender de Cristo y de su palabra en primer lugar. Entonces se tienen que ir despegando de nosotros, aprender a depender de lo que ellos han aprendido del Señor Jesucristo y seguir instruyéndose de Cristo y su palabra para tomar decisiones, y el día de mañana van a compartir con sus cónyuges y solo en su forma casual van a depender de nosotros. Pero no debemos hacer niños dependientes, sino que debemos ayudarlos y conducirlos para que ellos puedan llegar a tomar decisiones inteligentes. En Marcos 10, 13 y 14, Jesús dice que le llevaron los niños para que los tocaran. Los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Viendo esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El reino de Dios, los valores de Dios, son de aquellos que son como niños, que son dóciles, que son alegres, y nosotros debemos llevar a los niños a Jesús. Tenemos que acercarlos a Jesús para que conozcan a Jesús, para que amen a Jesús, para que se refleje Jesús en sus vidas. Para eso debemos hablarles de Jesús continuamente, llevarlos a los brazos de Jesús para que ellos puedan disfrutar del reino de Dios. Dice Mateo 28, 19 y 20, el Señor está instruyendo que vayan a la gente de todas las naciones y las hagan sus discípulos y les enseñen a obedecer en todo lo que les ha mandado. La instrucción que debemos dar a nuestros hijos es hacerlos discípulos, seguidores de Cristo. Deben conocer a Cristo y deben seguir a Cristo y deben obedecer lo que el Señor nos ha enseñado, porque eso los va a hacer personas sabias. Ese es el legado más grande. Nuestro mayor legado como padres es hacer discípulos de Cristo en nuestros hijos. No solo que salgan buenitos y que siguen por el camino de la vida, sino que ellos sean discípulos del Señor Jesucristo. Ese es el legado que vamos a dejar en ellos. En Salmo 34 nos dice: vengan, hijos míos, escúchenme, voy a enseñarles a honrar al Señor. Qué bueno que como padres podemos decir: quiero que mis hijos se escuchen, yo les voy a enseñar a honrar al Señor. Les voy a enseñar quién es el Señor y ellos tienen que aprender a inclinarse ante el Señor y a honrarlo. Quiero que ellos sean seguidores de Cristo, seguidores que sean discípulos, que obedezcan al Señor, que reflejen a Cristo en sus vidas.
En Santiago 1:21 nos dice que nos despojemos de impureza, maldad, que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Para que nuestros hijos en el futuro lleguen a ser salvos, para que ellos lleguen a aceptar a Cristo, debemos sembrar cuando son chiquititos ese mensaje. Ese mensaje sembrado va a limpiar de impureza, de maldad, que hay tanto en este mundo. Le va a ayudar a crecer con una mente pura, una mente limpia, y así la palabra va a ir creciendo en su mente y en su corazón hasta que ellos lleguen a ser salvos y van a poder, y la palabra les va a librar de cometer grandes errores. Por eso el Salmo 1 nos dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en la ley medita de día y de noche. Debemos ayudar a nuestros hijos a que ellos sigan el consejo del Señor, que no se dejen influenciar por amiguitos, por compañeros que le dicen: vení, hagamos cosas malas, porque esas personas se están burlando de Dios. Tenemos que encaminarlos para que ellos sean felices en la vida, que puedan seguir el consejo del Señor y deleitarse, aprender desde chiquitos a gozarse en la palabra del Señor, en la ley del Señor, pensar en las cosas del Señor. Y para esto debemos sembrar la palabra en la mente y el corazón día y noche, hablar del Señor como nos dice en Deuteronomio, andando mientras estamos en el camino, al acostarse, al levantarse. Los niños son preguntones, aprovechar de sembrar la palabra del Señor en cada momento del día, para que ellos puedan llevar una vida limpia, como nos dice en el Salmo 119:9. ¿Cómo van a limpiar su vida? Viviendo de acuerdo a su palabra. Pero ellos, si no conocen la palabra, no van a poder llevar una vida limpia. Por eso es tan importante inculcar la palabra, sembrar la palabra en sus corazones, guardar la palabra en el corazón, como dice en el versículo 11, para que no pequen. Y en el Salmo 119:105 nos dice que la palabra es lámpara y luz. La palabra es lámpara y luz que los va a librar de andar a los tropezones, de cometer errores y de caer en pozos que este mundo está tan lleno cuando la palabra está sembrada en el corazón desde la primera infancia. ¿Cuáles son las características que debemos desarrollar en nuestros hijos para que ellos puedan ser adultos de bien, para que ellos funcionen bien como adultos en el día de mañana? Tengo que inculcar esto, ellos tienen que aprender a amar. Tienen que ser capaces de dar, de dar a los demás, no tienen que ser egoístas. El amor se desprende, el amor todo lo da. Entonces tienen que ser capaces de dar, de regalar. Amar es dar. Acuérdense que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. Y ellos tienen que ser capaces, tienen que ser generosos, tienen que ser capaces de amar. Tienen que ser responsables de lo que hacen, de sus conductas, de sus sentimientos, de sus actitudes y sus elecciones. Tienen que responsabilizarse de lo que hacen. Lo rompiste, lo tiraste, golpeaste a tu hermano. Entonces, hacerlos responsables. No, yo no fui, fue otro. Hacerles responsables de la verdad y que ellos se hagan cargo de las conductas y de las actitudes que han tenido. Tienen que reconocer. Si no empiezan desde chiquitito a reconocer las cosas malas, no van a reconocerlas nunca. Siempre van a echar la culpa a los demás. Tienen que aprender a responsabilizarse de su conducta y sembrar en ellos un genuino arrepentimiento. Tienen que ser libres y no víctimas de su entorno. Ellos tienen que actuar con libertad y no dejarse manipular ni manejar por los demás. Para eso tenemos que inculcarles valores y no dejarse golpear ni lastimar. Ellos tienen que ser cuidadosos con qué personas se relacionan, pero también tienen que tener iniciativa. No tienen que quedarse cohibidos y nunca enfrentar nada si no va la mamá. Tenemos que ayudarles que ellos tomen iniciativa, que hagan cosas, que decidan cosas por sí mismos, para que ellos puedan tener iniciativa el día de mañana. Tienen que respetar la realidad.
¿ah? Tienen que saber esto es la realidad, no tenemos esto, no tenemos esto, no hay esto, otro. A veces el niño quiere comer otra cosa, esta es la comida que tenemos y esta es la realidad. Y los niños tienen que aprender a enfrentar la realidad, no salir a solucionar lo que ellos por lo que ellos quieren. Tienen que aprender a respetar la realidad de la verdad. Tienen que saber enfrentar la verdad que nos toca vivir. Hay que decirles la verdad con amor, pero deben respetar la realidad. Y tienen que aprender a vencer obstáculos, aprender a soportar situaciones, aunque sean dolorosas. No todo en la vida es fácil. Y ellos tienen que aprender a vencer obstáculos, tienen que aprender a levantarse otra vez más cada vez que se caen. Y eso lo inculcan los padres. Para que ellos funcionen bien como adultos, tienen que ser sinceros y veraces. La mentira, como dice el refrán, tiene patas cortas. La mentira es la actitud del diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros queremos que nuestros hijos reflejen a Cristo, entonces tienen que ser sinceros, premiar la verdad y castigar la mentira. Eso es muy importante para que ellos funcionen bien y no sean hipócritas como adultos, que busquen lo trascendente, lo espiritual, que ellos puedan buscar a Dios, hablar de las cosas que son realmente valiosas y ayudarles a inculcar, a conocer y a ocuparse de lo que realmente es valioso. Entonces queremos que nuestros hijos funcionen bien como adultos, de ¿qué debemos hacer para criarlos, para que logren estas metas y objetivos en sus vidas? Les dejo esta pregunta para que la trabajen estos días y piensen, ¿qué voy a hacer para que mi hijo logre estas metas y estos objetivos? Que sean sinceros, que sean veraces, que busquen a Dios, que sean realistas, que enfrenten la realidad, que puedan vencer obstáculos, que sean libres y que tengan iniciativa, que sean generosos y que sean responsables.